Amada Iglesia de Dios, paz a vosotros. Es un gusto poder estar aquí, hermanos, con ustedes, con el pueblo de nuestro Dios. Hace muchos años estuve por acá. Hoy veo una iglesia amplia, diferente, hermosa, pero más que todo es porque está aquí el pueblo de Dios. Ustedes la engalanan, hermanos, y gracias a Dios porque nos permite estar con ustedes. Doy gracias a mi Dios por eso y también gracias a nuestros hermanos del ministerio que me permiten en este momento poder ser parte de esta instrucción de la escuela sabática. Amados hermanos, ocupen su lugar. Vamos a ver esta última lección de la escuela sabática que a lo largo de este trimestre ha enriquecido nuestra vida espiritual y nos ha dado un panorama más amplio, hermanos, de lo que son las profecías y de lo que nos permite nuestro Dios poder, hermanos, con las Sagradas Escrituras tener un panorama del pasado, del presente y extendernos hacia el futuro. Y en este caso, en esta última lección, también así pasa. El Señor sobre el altar dice este título, y el verso que tenemos, hermanos, ahí, el último que leímos ahí del profeta Amós, es una promesa de Dios para su pueblo. Una promesa que, hermanos, nos ha estado tocando a nosotros ver que se esté dando los acontecimientos para que se cumpla en su totalidad. Hace poco estábamos en la ciudad de Mérida y dábamos unas cifras de cuántos judíos hay en la redondez de la tierra, y las estadísticas que hay son de 15.8 millones de judíos, de los cuales 7.5 se encuentran allá en Israel ya, y otra parte está en Estados Unidos, como aproximadamente 6 millones, y otros más están dispersos en otras áreas de esta tierra. Pero solamente son dos partes importantes donde hay más, que es en Israel y en Estados Unidos. Israel y Estados Unidos tienen una excelente relación política, económica y de fraternidad. Tienen una muy buena relación. Eso es lo que está de alguna forma permitiendo que pues todas sus relaciones pues que tienen sean buenas. Y nosotros estamos viendo por allá, pues por allá también por Oriente, estamos viendo, hermanos, cómo se están haciendo las alianzas entre las potencias mundiales, como es Rusia e India, China, y todo eso nos está dando cuenta de que algo ya viene, hermanos, para darse, y tenemos que tener muy en cuenta todo eso. Pero para que se cumplan estas últimas palabras que nuestro Dios dice aquí con el profeta Amós, de darles la tierra que les prometió y que pues ya nunca más serán desarraigados de ahí, esto tiene que suceder, hermanos. Pero antes de que suceda eso, tenía que pasar esta profecía que está escrita, ¿verdad? Y que se tenía que quitar el altar, y que tendría que pues no tener en este tiempo pues el culto, y pues quitar este templo, hermanos, porque ese templo que cuando el Señor Jesús, ¿verdad?, sus discípulos le preguntan qué opinaba de ese templo, porque para ellos era lo grandioso, ¿verdad?, la parte estructural que se había hecho y que Herodes había invertido mucho dinero, pues para ellos era como que la parte hermosa, y pensaban que eso por fuera era lo bonito, y el Señor les hace ver que eso no era realmente lo hermoso, que no tenía el valor eso, o sea, no quedará piedra sobre piedra. Entonces eso sucede en el año 70, cuando es destruido el templo, y es para que también, hermanos, pues el pueblo sea esparcido.
¿Por qué razón? Usted lo sabe, ¿verdad? Por causa de la idolatría que ha habido y que siempre ha tenido cuando fueron cautivos el reino del norte y el reino del sur, por los asirios y por los babilónicos, pues es porque había una grande idolatría y es algo que el Señor no puede soportar, esa idolatría. Entonces, cuando vemos que todo esto sucede, hay unas cosas importantes, hermanos, que dice ahí en la lectura, ¿verdad? Dice que el Señor dijo, y pondré mis ojos ¿para qué? ¿Para bien o para mal? Para mal, ¿verdad? Dice, mis ojos, cuando el Señor siempre ha puesto sus ojos para bien, y dice, pues ahora los voy a poner, pero para mal, y si se quisieran encumbrar hasta lo más alto del cielo o hasta la profundidad, ahí van a ser encontrados y digan que sean llevados cautivos y todo lo que quisieran hacer porque no tuvieran mal, pues lo iban a tener. Y eso lo encontramos, hermanos, en todo el momento del cautiverio del pueblo de Israel, pero lo encontramos también en la diáspora cuando Israel empieza a esparcirse después del año 70 después de Cristo, y empiezan a ser llevados o empiezan a irse hacia Asia Menor, hacia arriba de donde ellos estaban. Empiezan a ir a Europa, empieza a haber una división de judíos, los askenazíes y los sefardíes, y empieza a haber diferentes idiomas ahora, ¿verdad? En las que ya con los que se relacionan con las ciudades o los países que se relacionan y las identidades que van tomando. Hay un concepto que se llama asimilación, quiere decir que ellos se volvieron, de acuerdo al país en el que estaban, pues se volvieron a la cultura, al idioma y todo ello. Entonces, esa parte se llama asimilación. Entonces, pero todo eso tenía que suceder para que pudiera darse la profecía y también el evangelio nos llegara a nosotros, porque por causa de no querer a los judíos en ninguna de esas áreas, los hacían que emigraran, les hacían que se fueran, les hacían que llegaran o que se fueran de ahí, porque al principio lo que sentían es que era algo religioso y les echaban la culpa de porque ellos habían matado al Hijo de Dios. Era una cuestión religiosa, pero después ya se volvió como racial, porque bueno, pues ustedes son menores que nosotros, y como decían los alemanes, ¿verdad? Hitler, ¿verdad? Se creía una raza superior, y entonces contra de ellos. Y así, hermanos, pero todo eso Dios lo fue permitiendo, hermanos, y también fue permitiendo que fueran ellos pues desechados, que fueran ellos también pues oprimidos, y que sufrieran. Habla aquí en Amós, hermanos, de los etíopes también, y ustedes sabían que hay judíos etíopes, hermanos, y judíos morenitos, hermanos, así como etíopes, y judíos muy pobres que fueron rescatados en una operación que le llamaron alas de águila o alfombra mágica, así le dicen, porque rescataron a los judíos etíopes en un momento en el que se necesitaba, porque si no los rescataban, les dieron 24 horas para que sacaran a todos los judíos de ahí, de Etiopía. Entonces Israel tuvo que llevar aviones, hermanos, en el desierto para que pudieran rescatar a los judíos etíopes. Y todo eso pues es parte de la historia que ha pasado con el pueblo de Israel, y que es hermosa conocerlo, porque Dios, hermanos, lo que dice lo cumple, y fueron rescatados, así como dice la profecía, ¿verdad?, en alas de águila, que son esos aviones. Pero todo esto, este sufrimiento, este rechazo, cuando los rechazan de Europa, cuando no los quieren, cuando les dicen aquí en América que si los quieren recibir y dicen no queremos judíos acá, no queremos a nadie, entonces es el sufrimiento del pueblo de Israel, o sea, de ellos que andan por aquí y por allá. Y por eso viene el término de judío errante, porque tienen que trasladarse de un lugar a otro y les cierran las puertas. Había un lugar en Europa en el que no les permitían caminar por las banquetas, ni por lo que estuviera escarpado. Tenían que andar por
lugares de terracería porque eran desechados. Entonces toda esa historia, hermanos, es el sufrimiento que tenían que tener y que está descrito aquí en el libro de Amós, y de lo cual, pero Dios dice, hermanos, que al final de todo, Él les iba a dar su hogar. ¿A quiénes, hermanos? A quienes tengan ese corazón para con Él humilde, a quienes hayan esperado, ¿verdad?, ese momento, o que alberguen en su corazón esa fe inicial. Entonces, pues nosotros miramos, hermanos, que cuando se da esta profecía, se tenía que quitar ese altar, se tenía que quitar, porque si no, entonces su corazón iba a estar en una estructura y no en donde debería de estar la fe en nuestro Dios. Entonces es hermoso poder mirar cómo Dios permite que pasen las cosas, y a veces pues se piensa que todo lo que sucede pues es parte de la historia, o que así fueron sucediendo los acontecimientos, pero no, todo está permitido por parte de nuestro Dios. Y en esta última lección pues tenemos algo muy, muy hermoso. Entonces pues dice, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más, dice, nunca más serán arrancados. Y esto, hermanos, es posible que a usted y a mí nos toque verlos, o a nuestras generaciones que vienen, nuestros hijos, toque ver, hermanos, todo este desenlace de lo que va a suceder con el pueblo de nuestro Dios, el pueblo de Israel, y que finalmente pues esto es lo que va a dar el cumplimiento de las profecías para que nuestro Señor regrese y entonces ya se una con su iglesia. Entonces, hermanos, pues es hermoso lo que hemos visto a lo largo de estas lecciones, y que hoy sin lugar a duda también estaremos viéndola en esta lección. Dice el objetivo, hermanos, comprender la visión de Amós, donde mira el Señor que estaba sobre el altar. Esto es lo que nos dice el objetivo, y bueno, con la introducción y las preguntas vamos a irlo viendo, hermanos. Vamos a leer el comentario. El comentario de esta lección, hermanos, dice así: la palabra profética del capítulo 9 de Amós nos habla del contraste que hay entre el juicio de nuestro Padre Celestial hacia Israel y la promesa de restaurarlos, manteniendo la bendición por la eternidad. Es conocido de todos la forma en cómo nuestro Dios ha procurado siempre el bienestar de su pueblo, manteniéndoles el camino a seguir para alcanzar esa bendición. Sin embargo, su pueblo se ha negado a aceptar el camino. Esto ha sido así, siempre, no de todos, porque hay quienes han sido fieles, y tenemos muchos testimonios en las Sagradas Escrituras de quienes han mantenido su amor y su fidelidad a Dios. Pero la mayoría, hermanos, es como dice la palabra de Dios, ¿verdad? El corazón del hombre es malo, ¿desde dónde? Desde su juventud, ¿verdad? Y eso malo, hermanos, a veces no se logra quitar, y por esa maldad es que Dios pues decidía hacerlos que ellos pues pagaran las consecuencias de esa desobediencia. Dice el párrafo número 2, en esta visión del profeta Amós se muestra en primera instancia al Señor posicionado sobre el altar. Desde ese lugar, Jehová da la orden para que se ejecute la sentencia y el castigo para Israel, es decir, ambos reinos, el reino del norte con capital en Samaria y el reino del sur, Judá, con capital en Jerusalén. La frase hiere el umbral y estremézase las puertas significa que el Señor está derribando la entrada que lleva hacia el altar. El umbral es la parte que se encuentra debajo del dintel de la puerta principal. Con ello está determinado que una vez que se emita el juicio, no habrá acceso al templo para buscar a Dios, pues el castigo será ejecutado. Además señala que ninguno se podrá librar de este juicio. No habrá de ellos quien se fugue ni quien escape. Amós 9:1. En específico habla sobre su juicio que sobrevendrá, declarando: a cuchillo morirán todos los pecadores de mi pueblo. Amós
9:10. Todos los pecadores de mi pueblo, dice este versículo, y es donde entendemos que aquellos que no quisieron obedecer entonces tendrían ese mal, pero el pueblo de Dios, el que fue resguardado, el que fue obediente, más bien el que fue obediente fue resguardado, y ese es el que pues tiene la oportunidad, hermanos, de estar en esa promesa de vida. Los que no, pues no. Pero ahora, hermanos, esto no solamente es para el pueblo de Israel, ¿no? Porque ahora también nos alcanza a nosotros, esa misma bendición de vida eterna nos alcanza a nosotros, pero de la misma manera como a Israel, ese Israel que se volvió necio, sordo, ciego, y que no quiso, pero que solamente llevaba, ¿qué? El nombre, ¿verdad? El nombre, y por el nombre de Israel, pues era como que el orgullo que tenían, pues somos israelitas, pero nada más de nombre, pero no de hecho. Lo mismo puede pasar con nosotros, hermanos, cuando leemos en Apocalipsis, ¿verdad?, acerca de la iglesia de la Odisea, ¿verdad? Y tú te consideras rico, tú tienes el nombre y todo, pero pues tienes que mirar con mucho detenimiento y cuidado que no sea exactamente lo mismo que pasó con el pueblo de Israel. O sea, esa enseñanza podemos nosotros tener, porque si Dios no tuvo, hermanos, ahora sí que a las ramas que eran originales, hermanos, Dios las quitó. Por eso, pues cuánto más a las injertadas que somos nosotros. Así que esto es muy importante de poder tomar en cuenta en esta lección, mis amados hermanos. Y bueno, pues vamos a pasar en las preguntas, en las que ahí vamos a ver un poquito más a detalle, hermanos, esta profecía. La pregunta número 1, y aquí me gustaría, hermanos, pedirles de favor, ustedes me ayuden. Conozco muy poco y tal vez no conozco bien sus nombres, o más bien desconozco de muchos, solamente de algunos hermanos conozco, pero me gustaría, hermanos, poderles preguntar si alguien tiene en su corazón una respuesta de alguna pregunta que haya estudiado y que le haya parecido importante, interesante, y que quiera participar. Con todo gusto, hermanos, lo podemos anotar aquí. ¿Les parece bien que lo hagamos así o les parece bien de otra forma? ¿Sí? Bueno, voy a preguntar, hermanos. La primera pregunta, hermanos, ¿alguien desea, hermano ministro Melquisedec? ¿Sí? Ok, hay jóvenes, muy bien, hermanos. A ver, ¿me harían favor de ponerse de pie, mis hermanos jóvenes? Ok, tenemos una hermanita joven, otra hermana joven. Ok. Bueno, le vamos a dar entonces esta pregunta número 1 a nuestros hermanos jóvenes. La segunda pregunta se la vamos a dar a nuestras hermanas de la fraternidad femenil, y la tercera pregunta a nuestros hermanos varones. ¿Les parece? Muy bien, hermanos. Así entonces nos organizamos. Y nuevamente volvemos a tomar entonces la pregunta número 4 para los jóvenes, las 5 para las hermanas y las 6 para los hermanos varones, ¿sí? Y si hay algún otro comentario que se pueda realizar, que deseen contribuir para enriquecer, también con todo gusto lo vamos a dejar el espacio. Entonces, hermanos, ¿ustedes estudiaron en casa la escuela o desean que les dé unos minutos para que ustedes se pongan de acuerdo aquí, jóvenes y por grupos? ¿Cómo les gustaría? ¿O ya las traen contestadas, hermanos? Ya las traen contestadas. Excelente, mis hermanos. Entonces, vamos a dar paso para que se contesten. La primera pregunta dice: ¿a quién va dirigido el anuncio profético del capítulo 9 de Amós? Amós 9:7 al 9. Vamos a contestar esa primera pregunta, hermanos jóvenes. ¿A quién va dirigido
este mensaje, hermanos. Adelante, mi hermana, por favor. ¿Ya se paró nuestra hermana? Versículo 7. Hijos de Israel, ¿no me sois vosotros, dice Jehová, como hijos de etíopes? ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los palestinos de Captor y de Chir a los arameos? He aquí los ojos del Señor Jehová están contra el reino del pecador, y yo los asolaré de la haz de la tierra. Gracias. Mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las gentes, como se zarandea el grano en un arnero y no cae un granito en la tierra. Y la pregunta dice, ¿a quién va dirigido el anuncio profético del capítulo 9 de Amós? Pues a la casa de Israel. Amén. Ok, muchas gracias. La casa de Israel, que en aquel momento, ¿verdad? Pues era todo Israel, y pues abarca al reino del norte y al reino del sur. Sí, eso es lo que miramos. Ok, y la segunda parte de esa pregunta dice, ¿junto a cuál altar se encontraba de pie el Señor Dios en la visión de Amós 9:1? Analice y responda considerando Primera de Reyes 6:1, 19, 22, 31, 32 y Primera de Reyes 8:6 al 64, hermanos. Ahora sí, esa misma le toca a los hermanitos jóvenes. Por ahí había que se paró alguien. Ya se nos fueron los jóvenes, ¿verdad? Están aquí, Ahí está nuestra hermana. Adelante, hermana. Vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo, hiere el umbral y estremezcase las puertas y cortarles las piezas de la cabeza de todos, y el postrero de ellos mataré al cuchillo, no habrá de ellos quien se fugue ni quien se escape. Y Primera de Reyes, capítulo 8, capítulo 6, 1, 19, 22, 31, 32 y Primera de Reyes 8, 64. Sí. No, hermanos, entonces, hermanos varones, ¿pueden ayudar con la pregunta? Adelante, hermano. Dice que estaba el Señor junto al altar. Era un simbolismo como diciendo, hiere el altar y el umbral, como lo describía los comentarios, que es un simbolismo en el que pues se quita el lugar para que ya no haya adoración a Dios, para que ya se quite los sacrificios, para que no se haga lo que pues merecía Dios hacerles, sino que ahora se va a cerrar eso y ahora serán castigados hasta que ninguno escape de los que cayeron en idolatría. Pero él dice determinantemente, ahora ya no podrán adorar, ahora sufrirán el castigo por su pecado. Amén. Gracias, hermano. Y fíjense, hermanos, cómo es que recuerdan ustedes cuando fueron llevados por los babilónicos. Dice que el templo pues también fue destruido. ¿Y qué es lo que sucedía? ¿Qué es lo que hacían el pueblo de Israel allá en aquella tierra cautiva? Dice que ellos lloraban, ¿verdad? Lloraban porque no podían cantar y decían, ¿cómo vamos a cantar aquí en este lugar
¿Cómo vamos a cantar las alabanzas de nuestro Dios? Y lloraban por no tener un lugar en donde poder ellos hacer la adoración. Eso pesaba mucho en su corazón, porque para los judíos, para el pueblo de Dios que había tenido ya el templo en donde veían, hermanos, o en donde sentían pues la presencia de nuestro Dios. Recuérdense que antes era el tabernáculo, ¿verdad? Y era ahí la presencia de Dios que se manifestaba. Y ya después, cuando Salomón hace el templo, pues era una representación muy grande para ellos. Ellos, hermanos, si estaban cautivos, dice que oraban, hermanos, hacia donde estaba el templo, ¿no? Daniel, hermano, ¿verdad? Dice que abría sus puertas que daban hacia donde estaba Jerusalén. Entonces, esto es lo que para ellos tenía muchísima representación y un dolor muy grande por no tener el templo. Obviamente, hermanos, esto estamos hablando de aquellos que amaban a Dios de todo corazón y tenía una representación. Pero ese amor que ellos tenían era el fidedigno. Pero para los demás o los que no hacían la voluntad de Dios era como una costumbre, era como hoy en día, hermanos, por ejemplo, para los judíos, el ser judío es un estatus muy bueno por lo que representa religiosamente o bíblicamente. Pero, por ejemplo, ayer venía platicando con mi hermano diácono Esaú y le decía que cuando me tocó estudiar yo tenía una compañera que era judía y ella de repente se iba a Israel una temporada, o de repente decía a los profesores, yo no voy a poder estar tanto tiempo porque voy a estar de viaje. Y era una mujer muy inteligente, hermanos. Ella no tenía que estudiar tanto, nada más con una vez que leyera. Era una mujer muy dotada de inteligencia. Y toda la carrera se la llevó con 10. Pero la diferencia, hermanos, es que en los negocios que tenían ellos, por ejemplo, les celebran a los trabajadores, les celebran el día del 12 de diciembre, ¿no? Se lo celebran. Se iba a las discotecas con sus amigas. Entonces, pues yo le decía, ¿por qué que tú tienes esta identidad de judía, por qué la tienes así como si nada, ¿no? Porque el ser israelí, el ser del pueblo de Dios, tiene un gran significado. Y una ocasión se le salió a decir que pues la religión era como que algo no muy bueno, que era como pesado. Entonces, entiendo, hermanos, que no todos los judíos están ahí porque de corazón, e incluso, hermanos, los que están regresando, pues regresan, hermanos, por sentirse parte del pueblo de Israel, pero no con ese corazón, hermanos, de verdad ser parte o tener en conciencia la profecía. Usted recuerde que ahorita el judío, hermanos, tiene un velo, ¿verdad? Y no puede ver totalmente bien. Entonces, ahí hay. Y por el otro lado, hermanos, tenemos lo contrario. Hoy hay en la misma, hay una parte de los judíos o un lugar en el que les dicen que usted se puede volver judío. Solamente tiene que estudiar la Torá, y cuando estudia la Torá y sabe algunas cosas importantes, le ponen enfrente de 3 sinodales, o sea, 3 rabinos, y si le preguntan y usted responde, bueno, ya pasó una parte. Y luego dice que cuando ya le dicen, ok, usted sí puede ser judío, entonces lo llevan a una pileta en donde hay unas escaleras y tiene que bajar y sumergirse solo. No es un bautizo, sino sumergirse solo. Y cuando sale, dice que ya es judío totalmente ya es un judío. Y ya le da el gobierno todas las, ¿cómo se llama?
las garantías de un judío. Pero esto es lo opuesto, lo contrario totalmente, ¿no? Porque pues no podemos nosotros, nadie, ni un gentil o ninguna persona puede ser judía, ni nosotros, hermanos, como Iglesia de Dios, somos judíos, ¿verdad? Porque cuando leemos la parábola de Lázaro y el rico, no podemos nosotros ser, ni ellos pueden volverse de la Iglesia de Dios. Así lo entendemos, hermanos. Pero a lo que voy, hermanos, es que esto del altar tenía una gran representación para ellos, de tal forma, hermanos, que ahora que no lo tuvieron cuando estuvieron cautivos porque se destruyó el primer templo, y ahora después del año 70, cuando se destruye el otro templo, pues ahorita siguen sin templo, hermanos. Entonces, esto es algo que tenemos que mirar, y cuando dice nuestro Dios que los llevará y les dará, y dice, y que levantará también, ¿verdad? El lugar dice aquí, en aquel día yo levantaré el tabernáculo de David, ¿sí? Pero está hablando, hermanos, ya en aquel momento en el que el Señor regrese. Hermano, quería dar una opinión. ¿Cuál es su nombre, hermano? Perdónenme. Hermano Gerson, adelante, por favor. Pasa a vosotros, hermano. A vos pasa, hermano. Bueno, esta pregunta es muy importante, hermanos, porque hemos venido viendo una secuencia y las escuelas nos han enseñado cuando se habla hacia el pueblo del norte y hacia el pueblo del sur. Nos han venido haciendo bien la diferencia los cuadernillos. Creo que en este tiene de la misma manera. La pregunta se está refiriendo al pueblo del norte, pero no podemos decir que se está refiriendo a ambos, porque en el capítulo que veíamos en el anterior, en el capítulo 7, en la escuela que veíamos de las frutas de verano, hace una sentencia y vimos que intercede a Amós, y luego también vimos que echa la plomada, y aquí estamos viendo que ya viene un castigo. Entonces, cuando dice en el capítulo 9, hermanos, también tenemos que entender, dice, vi al Señor que estaba sobre el altar. ¿Sobre cuál altar, hermanos? Ahorita pareciera que estamos refiriéndonos al templo de Jerusalén, pero acuérdense que la profecía viene para el pueblo del norte. ¿Qué interés tenía el pueblo del norte sobre el templo de Jerusalén? Si ellos, dice el capítulo 13 de Primera de Reyes, que edificaron sus propios templos altos, también tenían umbrales y santos, y aparte de los becerros de oro, también tenían. Entonces, ¿cuál sería la causa de que ellos se preocuparan por el templo de Jerusalén? Y entonces aquí, hermanos, si ustedes ven desde el capítulo 7, les está diciendo Dios qué es lo que va a destruir. Capítulo 7 de Amós le dice en el versículo 9, y los altares de Isaac serán destruidos, y los santuarios de Israel, es decir, de Jeroboam, serán asolados, y levantaráse con espada sobre la casa de Jeroboam. Si nosotros revisamos la arqueología, había templos similares al tabernáculo, no en las mismas dimensiones, eran un poco más improvisados. El reino del norte, no solamente los que tenían Betel y Dan, tenía templos. Hay ruinas, hermanos, arqueológicas que ustedes pueden ver, también había umbrales. Entonces Dios está diciéndoles el acabose que va a tener con su idolatría, y se está refiriendo específicamente al pueblo del norte. Por eso dice que los esparcirá. Al pueblo del norte ya nunca más lo juntó. Al pueblo del sur le hizo una profecía a través de Jeremías que iba a ser cautivo 70 años, pero iba a regresar. Daniel capítulo 9, él se da cuenta cuánto tiempo falta para que se cumpliera la profecía de que el reino del sur regresara de Babilonia. Entonces, regresa el pueblo del sur de Babilonia, y él regresa a su pueblo y sigue edificando, y edifica un segundo templo, y edifica también las ciudades. Pero el pueblo del norte ya no. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios dé espíritu en el pueblo de Israel, espíritu de oración, como dice el profeta Zacarías capítulo 12. Entonces, en ese momento también Ezequiel capítulo 37 lo tipifica a través de aquellos huesos secos. Entonces es importante que hagamos, porque nuestros hermanos nos han venido haciendo bien la diferencia en la escuela, cuando es castigo al pueblo del norte y cuando es castigo al pueblo del sur. La pregunta 1, ¿a quién se refiere?
al pueblo del norte. Gracias, hermano. Gracias por la aclaración. Y bueno, vemos que en esta parte lo que tenemos que ver es cómo Dios, hermanos, termina con esa idolatría. Y cuando vemos más adelante, hermanos, de la lección, pues entendemos que también esto terminó para ambos partes del pueblo de Israel. Vamos a proseguir, hermanos, y vamos a ver lo que dice la segunda pregunta. La segunda pregunta, que es para nuestra semana, dice: ¿por qué ordenó Dios hiere el umbral y estremezcase las puertas? Considere Amós 8:13, Ezequiel 9:1, 1:6, Jeremías 7:2, 28:33. ¿Cuál era el juicio de Dios sobre los hijos de Israel? Amós 9:1. Dice en Amós 8:3: y los cantores del templo aullarán en aquel día, dice el Señor Jehová. Muchos serán los cuerpos muertos en todo lugar, acechados serán en silencio. Y en Ezequiel 9:1 dice: y clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los visitadores de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y es el verso 6, dice: matad viejos, mozos y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal no llegaréis, y habéis de comenzar desde mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Jeremías 7:2. Dice: ponte a la puerta de la casa de Jehová y predica allí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Y verso 28. Les dirás, por tanto: esta es la gente que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni tomó corrección, perdióse la fe, y de la boca de ellos fue cortada. Verso 33. Y serán los cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante. Y dice la pregunta: ¿por qué ordenó Dios hiere el umbral y estremezcanse las puertas? La respuesta es: porque no escucharon la voz de nuestro Dios, ni corrigieron su proceder, por ello derribó la entrada que lleva al altar, y por lo tanto, una vez que se emita el juicio, no habrá acceso al templo para adorar. Amén. Gracias, hermana. Entonces, ¿por qué ordenó Dios hiere el umbral? Y bueno, pues es eso, ¿verdad? Para que, porque no corrigieron su proceder. Eso es la parte importante. Dios es paciente, siempre ha mantenido su paciencia, siempre ha sido benévolo, siempre ha sido Dios que espera, pero también tiene su tiempo, su límite. Y en ese límite ya no podemos nosotros pasar cuando Él ya determinó algo, y es ahí cuando ya Dios hace que las cosas sucedan, y no hay vuelta para atrás, hermanos. Ya no se puede hacer nada, y esto es lo que sucedió entonces en este tiempo, hermanos. Y dice la pregunta número 3: ¿qué sucedería si intentaban esconderse? Amós 9 del 2 al 3. ¿Qué significa la frase pondré mis ojos en ellos para mal? Jeremías 16, 17, Deuteronomio 28, 58 al 65. Y esto es lo que nos dice esta pregunta. Ahora sí, mis hermanos varones,
Pasa a vosotros, hermanos. A vos pasa. Dice la palabra de nuestro Dios en el libro de Amós, capítulo 9, versículo 2, versículo 3, en su primera parte de esta pregunta. Aunque cavasen hasta el infierno, de allá los tomará mi mano, y si subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Y si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren de delante de mis ojos en el profundo de la mar, allí mandaré a la culebra y morderálos. Amén. Amén. Pues la pregunta es muy concreta, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios con estos versículos: aunque cavase hasta el infierno, y si subiere hasta el cielo, y si se escondiere en la cumbre del Carmelo, pues dice que Dios todo lo ve. Dice en el libro de los Proverbios, en su capítulo 15, versículo 3, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando, dice la palabra de Dios, mirando los malos y los buenos. De Dios no nos podemos esconder, hermano. Amén. Gracias, hermano. Pues entonces, esto que dice esta palabra de Amós, hermanos, de que literalmente, hermanos, pues quién iba a excavar algo para meterse, ¿no? A lo profundo de la tierra. Esto es, hermanos, que a veces se piensa que lo que ya se hizo pues no tiene importancia, o que se puede esconder, o que puede quedar en el olvido. Pero para Dios no es así, ¿no? Porque ellos pensaban que pues lo que había hecho, la desobediencia, la idolatría, lo que habían ellos practicado, pues pensaban que podía haber quedado en el olvido, que Dios no lo iba a tomar en cuenta. Pero Dios sí sabía, hermanos. Dios desde un principio, ¿verdad? En Deuteronomio 28 dice, ¿verdad?, cuáles son las consecuencias de servir a Dios y de no servirle. Entonces eso lo tenían bien claro. Dios no tendría que andarlos persiguiendo para que les diera el castigo, no, porque Dios ya había descrito qué era lo que iba a suceder, y eso le correspondía la bendición a quien obedecía y el castigo a quien no obedecía. Entonces, por eso, aunque quisieran, hermanos, ellos tener una protección, o quisieran, no se iba a poder, porque ya estaba escrito que esto sucedería así. Y la segunda parte, hermanos, de la pregunta dice también ahí en los otros versos, hermanos, de Jeremías 16, 17 y de Deuteronomio 28, ¿qué podemos ver allá, hermanos? Adelante, hermano, con nuestros hermanos varones. Pasa a vosotros, amados hermanos. A vos pasa. Dice así en la segunda parte, dice que qué significa la frase: pondré mis ojos en ellos para mal. Jeremías 16, 17. y 17 dice: porque mis ojos están sobre todos tus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Y pues, hermanos, pues tal vez pues a Dios nada le podemos esconder, ¿verdad? Ya se había comentado, y pues Dios conoce nuestro proceder, ¿sí? Si hicimos lo bueno, pues obtendremos beneficio, pero si hacemos lo malo, pues de igual manera también tendremos nuestro justo pago, conforme nuestras obras que usaremos, hermanos, y reconocer que nuestro Dios
pues es lento para la ira y grande en misericordia, ¿verdad? Pero Dios también se cansa. Tiene un límite. Por ello muestra cómo este pueblo también pues se cansó de tanta maldad, y por ello es que obtuvo su pago. Y pues nos llama también pues mucho la atención, ¿verdad? Que también nosotros, si no obedecemos, si no acatamos a los mandamientos de Dios, también tendremos un pago justo. Amén. Sí, gracias, hermano. Bueno, hermanos, también Dios no quiere que amemos a otro, sino que Él dice no perdonará, no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Y vimos cómo destruyó a Egipto por sus idólatras. Vimos cómo mandó a decir, destruye todo, desde el más, porque son idólatras, no dejes nada. Igual me apoyo en Proverbios, donde dice Proverbios 1:24, por cuanto llamé y no quisisteis, extendí mi mano y no hubo quien escuchase. Antes desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustias, entonces me llamarán y no responderé. Y pues miraba a nuestro Dios toda la idolatría que hacía el pueblo del norte. A ellos fue Amós a predicarles en Samaria, en esos lugares que adoraban, a ese umbral, a esos altares que pues prohibió que ya no se hicieran, nunca más profesarán aquí. Y pues nuestro Dios tenía tanta ira, me imagino, hermanos, de cómo es de que yo les di consejos buenos y ustedes los desechaste. Yo quise criarlos como dice como la gallina acerca a sus pequeños y los abraza, y no quisiste. Entonces por eso dice este verso, pondré mis ojos en ellos para mal, para destruirlos, para quitarlos, para que no sean idólatras. Y les dio tiempo, como dice, porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele sus secretos a sus siervos. Les anuncia, les pone plomada, les dice, no, ya no les pasaré más. Nos perdona, les perdonó cada vez, y pues a veces el hombre así ha sido, queriendo desviar siempre por su propia voluntad. Amén. Gracias, hermano. Es así, y el corazón del hombre puede pensar que puede hacer una, otra y que pues Dios puede perdonarle, pero como decía nuestro hermano, Dios tiene un límite también, y ese límite está establecido, y una vez que se cumple ese límite ya no hay forma de poder apelar a la benevolencia de nuestro Dios. Muy bien, amados hermanos, entonces vamos a seguir con la pregunta número 4. ¿Qué esperanza anunció el Señor al pronunciar la sentencia de juicio? Amós 9:8, y cuando se cumplió el juicio declarado por el profeta Amós, Jeremías 50:17. Adelante, para nuestros hermanos jóvenes es esta pregunta. En Amós 9:8 dice, he aquí los ojos del Señor Jehová están contra el reino pecador, y yo restauraré de la haz de la tierra, mas no destruiré de toda la casa de Jacob, dice Jehová. La pregunta dice, ¿qué esperanza anunció el Señor al pronunciar la sentencia del juicio? Que no destruiría del todo al pueblo de Israel para que pudiera restaurarla de nuevo. Amén. Amén, gracias. Esa es la esperanza, ¿verdad?, que anunció el Señor, que no sería eliminado todo, porque no todo estaba contaminado, sino que estaba algunos que estaban bien, y que necesitaba Él dejarles esa promesa, ¿verdad?, para que supieran que iba a ser
pues restaurado. Y la otra pregunta, hermanos, dice, ¿cuándo se cumplió el juicio declarado por el profeta Amós? Jeremías 50, 17. En Jeremías 50, 17 es: ganado descarriado es Israel, leones lo amontonaron, el rey de Asiria lo devoró el primero, Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó el postrero. La pregunta: ¿cuándo se cumplió el juicio declarado por el profeta Amós? Para el reino del norte se cumplió con la destrucción y deportación que realizó Asiria, y para el reino del sur fue con la cautividad que realizó Nabucodonosor. Amén. Amén. Gracias, hermano. Entonces ahí tenemos, ¿verdad?, que fue para el pueblo de Israel, ¿verdad?, y fue en completo para el reino del norte y para el reino del sur. Gracias, amados hermanos. Quinta pregunta, vamos a ir con nuestras hermanas. Dice, ¿qué anunció el profeta Amós con respecto a la cautividad que sufrirían los hijos de Israel? Amós 9, 4, 14. Adelante, hermana. Amén. Dice Amós 9:4: y si fuere en cautiverio delante de sus enemigos, ahí mandaré la espada y los matará, y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. Y el verso 14: y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. La pregunta dice, ¿qué anunció el profeta Amós con respecto a la cautividad que sufrirían los hijos de Israel? Pues si leemos, hermano, desde el verso 2, pues dice que aunque hiciesen lo que quisiesen, o sea, de que descendieran al Seol, si se iban a subir incluso al cielo, o si descienden a la mar, dice que de allá todos modos les iba a tocar ese castigo, sí, a donde estuviesen. Aunque fueran delante de sus enemigos, pues allá su espada los alcanzaría y los mataría. Habla de que pues los iba a destruir, iba a destruir y los iba a castigar. Y en el verso 14 pues habla de este mismo cautiverio, pero ahí como una promesa, dice, traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Pero aquí surge una pregunta, hermano, porque si hablamos de que pues esta profecía es para el reino del norte como tal, Israel, pues entonces ¿dónde queda Judá? Porque aquí nada más dice, traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, generalizando, ¿sí? Y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, y plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. Entonces, esta profecía pues abarca los dos, porque si vemos ahora la siguiente pregunta, dice, ¿en qué momento histórico inició el cumplimiento de este anuncio profético? Y pues habla de la profecía de Ezequiel de los huesos secos. Así es. Ezequiel 37, 11 al 14, que dice así: me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y los haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Pues en esta profecía, hermano, vemos dos fases de este cumplimiento. ¿Por qué? Porque una dice, ¿cuándo empezó? Bueno, pues empezó cuando Israel fue reconocido como nación. Ahí esos huesos empiezan a tener vida, empiezan a salir
de sus sepulturas que eran de las naciones y empiezan a regresar, a retornar a su pueblo Israel. Pero en el verso 14 dice: pondré mi espíritu en vosotros. Esta parte todavía falta. ¿Por qué? Porque todavía no tienen espíritu, todavía no tienen conocimiento de nuestro Dios, apenas están retornando. Llegará esta parte de cumplimiento de esta profecía cuando se les abran sus ojos y se den cuenta y abra este conocimiento del Espíritu de Dios y se den cuenta de lo que hicieron, porque dice que entonces reconocerán y clamarán a Dios y le pedirán que vuelvan. Entonces se terminará de cumplir esta parte de la profecía de esos huesos secos. Amén. Gracias, hermana, por su participación. Entonces, si es así, cuando habla del pueblo de Israel, hermano, acuérdense que a Jacob le cambia el nombre y le pone el nombre de Israel, y es la representación de todo el pueblo, ya después de que se divide el reino del norte y el reino del sur, pero siguen siendo el pueblo de Israel, o sea, sigue siendo Israel. A eso se refiere cuando habla de Israel. Entonces, es lo que tenemos que entender, y esto se empieza a cumplir con esa profecía, hermanos, que en 1948 fue el tiempo adecuado en el que Dios puso para que se le diera su territorio al pueblo de Dios, a Israel, y entonces pues ya se constituyera como una nación, y de ahí para acá viene el desenvolvimiento de esto que se va a cumplir al final, hermanos. Gracias, hermanos, por su aportación. Sexta pregunta dice: ¿qué promesa divina recae sobre la nación de Israel? Amós 9:15 y Jeremías 32:41, y leamos 9:11 y 12 y conteste: ¿ya se cumplió esta profecía? Adelante, mis amados hermanos, esta pregunta le toca a nuestros hermanos varones. Dice Amós, 9:11 es el que tengo aquí a la mano. Dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo de David caído y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas y edificaré lo con el tiempo pasado. ¿Y qué más? Hasta el 12, ¿no? Hasta el 15, hermano. Dice el 15: pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra, que yo les di, ha dicho Jehová, el Dios tuyo, ¿verdad? Sí, es hasta ahí. Y el 12 me faltó: para que aquellos sobre los cuales es llamado mi nombre posean el resto de Idumea y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Bueno, hermanos, esta pregunta nos va a complementar lo que ya hemos estado estudiando. En la parábola de los huesos secos, hermanos, en el capítulo 37, si ustedes leen al final, dice que va a unir a las dos tribus. Dice: ponte en una mano la vara de José y en otra la vara de Efraín, y luego júntalas. Y dice: ya no serán dos, sino uno. Eso es un proceso, hermanos, Por eso les decía, al inicio está hablando ciertas profecías para el norte, ciertas para el sur, pero por ejemplo, ya aquí en el 11 de Amós, ¿por qué menciona que en aquel día yo levantaré el tabernáculo de David? ¿Por qué dice de David? ¿Por qué no dice el de Salomón o el tabernáculo de Moisés, hermano? ¿Y por qué dice que levantará si todavía no destruía el templo? ¿Sí se han preguntado? Todo esto es profético. Primero, David, hermanos, hizo una tienda de campaña antes de que Salomón hiciera el templo. En esa tienda habitó el arca de la alianza mientras él la traía de la casa de Obed-Edom, y ahí reposó. Y en el capítulo 6 de Reyes, Primera de Reyes, cuando él termina de edificar el templo, Salomón dice que él manda traer el arca que estaba en la tienda que David había edificado, y la trae y la pone en el templo de Salomón. ¿Por qué entonces dice que el tabernáculo de David, hermanos? Porque aquí está aludiendo antes de que el pueblo fuese dividido, hermanos. Porque en tiempos de David el reino, ¿cómo estaba? Unido. Por eso no dice en tiempos de Salomón. En Salomón es dividido, aunque él no lo ve, pero a él se le hace la profecía: Salomón, en ti, en tus hijos, se va a dividir. Pero por eso alude en el verso 11, hermanos, a David, porque en David el reino todavía estaba junto, hermano.
Entonces tenemos que entender, hermanos, sí tiene que ver cuando habla de Israel y cuando habla del sur, porque nos esclarece. Sabemos que dice bien nuestro hermano, a Jacob se le cambió el nombre, sí, pero también acuérdense que el pueblo de Israel está esparcido y hay de hecho es bueno, yo les decía la otra vez, es bueno que lean la epístola a Santiago, hermanos, para que entendamos un poquito. Esa epístola es dedicada específicamente a las tribus esparcidas de Israel, lo dice el capítulo 1, versículo 1 de la epístola Santiago. Entonces, por eso alude ahí, hermanos, a la casa de David, porque aquí todavía no estaba dividido el reino. Esa sería la respuesta. Amén, hermano. Muchísimas gracias, hermano. Entonces aquí dice la promesa divina recae sobre la nación de Israel, y aquí vemos, hermanos, que es el pueblo de Dios, hermanos, el pueblo de Dios, Israel, es el que Dios siempre ha tenido cuidado. A aquellos fieles son los que van a tener esa promesa, y quien no, pues también va a sufrir, bueno, lo que ha sufrido, y aún los que ahora están con vida y que no tienen esa fe bien firme, pues no va a ser. Y cuando ellos sean abiertos sus ojos, van a tener oportunidad, pero es en aquel momento en el que se podrán dar cuenta. Amados hermanos, pues esta es la escuela sabática que hemos tenido, la lección última de este cuaderno, y que sea Dios, hermanos, el que conserve este conocimiento de su verdad en todos los corazones de cada uno. Dios les bendiga, hermanos. Paz a vosotros. Dios bendiga a nuestro hermano.